alegría estar acá de vuelta en este momento en la Fundación Manolo Lima, cerrando las jornadas del Festival Maldonauta, el tercer Festival Maldonauta, que se desarrolla por tercera vez consecutiva en el departamento de Maldonado. Nos presentamos en los fondos del MEC, nos dieron los fondos porque son muy inconscientes, y nosotros por tercera vez estamos haciendo este festival que busca atraer escritores y escritoras de la región, de fuera de la región, de narrativa, de poesía y de otros géneros, incluso propiciando que exista la discusión, la conversación sobre literatura, la venta de libros y todo ese tipo de cuestiones. Tenemos que agradecer a la Fundación Manolo Lima en este caso, donde estamos teniendo la fecha de hoy, donde hemos hecho tantas otras actividades, en la persona de Ariel Insaurralde, que debe andar por ahí, debe estar haciendo cosas porque no para de hacer cosas. Es una casa que, bueno, la casa que fue hecha, proyectada por el pintor Manolo Lima, y donde habitó hasta sus últimos días, y después siguió viviendo su esposa, Mariquita. Y es un lugar que, para quienes no conozcan, está bueno que sepan que siempre hay actividades, que está viniendo, no sé, hay presentaciones de libros, charlas, talleres, de todo tipo de cosas, porque bueno, siempre está la idea de ir generando, de juntar a la gente, de que sea un lugar para la discusión y para pensar y para pasar bien también, por supuesto. Porque la cultura no se trata de una cosa necesariamente seria y acartonada, sino que también hay momentos para la risa, para divertirnos y para encontrarnos, que capaz que es lo más importante que sucede en estos encuentros. Nos apoyó también la Intendencia de Maldonado con algunos pasajes, nos apoya Multióptica y también nos apoya, ¿cómo es que se llama? 100% artesanal. 100% artesanal, que está el barrio de Trajano, ya se fue, que colabora con la alimentación. Y bueno, creo que cumplí con la parte de los apoyos, a quienes agradecemos mucho, porque sabemos que en algunos casos los fondos son escasos y colabora. Paso la parte formal y comercial a presentar a los escritores que nos acompañan en la fecha de hoy. Me falta una cosa decir. Habíamos organizado las dos primeras jornadas de ediciones del Festival Maldonauta y estamos cansados. Realmente el año pasado nos atacó el cansancio, en algún caso nos perdimos las ganas. Pero hubo algo que hizo que tuviéramos ganas de hacerlo de vuelta y empezamos a decir, tendríamos que traer a fulano, y tendría que venir fulana, y fulano no vino, y después Marco Rivero vino dos veces de asistente, tenemos que invitarlo, se ganó la invitación, y tenemos que traer a Moresco de Dolores, y tenemos que traer a Piero Dini, que está publicando cosas, y tenemos que traer a Sergio, y tenemos que traer a tanta gente, y bueno, entonces empezamos a hacer una lista de quienes teníamos que traer. Armamos por ahí, lo llamamos, todo esto, nos presentamos y a partir de eso arrancó de vuelta. Así que surge de las ganas de encontrarnos, de traer a alguna gente a quien hemos leído, a quien conocemos o a quienes nos han recomendado por gente también vinculada. Paso a las presentaciones. Marco Rivero, originario del departamento de 33, cosa que ya le da un valor así extraordinario, estuvo radicado en Paysandú, ahora está por Atlántida, ya nos contará. Ha publicado algunos libros de relatos, incluso uno de ellos en coautoría con Mario Pons, que es sanducero, ¿verdad? Un libro de relatos, incluso donde no firmaban, y firmaban todos, pero igual, y uno leía intentando adivinar quién era que los había escrito, ¿no? Igual está en la página arriba. ¿Sí estaba? Sí. Entonces es mi memoria que me falla. Porque incluso te escribí el prólogo de ese libro. Exacto, sí, tuvimos el privilegio. Sí. Bueno, gracioso. Bueno, Marco, por acá, que nos encontramos en un evento literario en la Plaza de 33, al lado del puesto de la cerveza Rariscona, me acuerdo. Sí, bueno, está vinculado por las buenas tradiciones. Juan Pablo Moresco de Dolores, es poeta, básicamente es poeta, no sé si narrativa, creo que no has publicado todavía.
publicado en este caso por la editora de Lesi, Leonardo Lesi, de Colonia, o sea que hay como un polo cultural que está sucediendo ahí en esa zona del país, y que ya lo hemos leído y todo, y aparte viene también con recomendación de Luis Pereira Severo, que es uno de los culpables de que existan estos encuentros literarios. De hecho, cuando en Maldonado se dice siempre que la culpa es de Pereira, hay que decirlo esto, la culpa de Pereira, saludo mandó Fonseca, estas cosas hay que decirlas así. Y bueno, llega ahí, tiene un libro que está publicado hace poco, que andará por ahí, ya conversaremos de él, y tenía otro libro publicado de poesía de antes, editado con Yaburú, Sí. en el año 2017. Este último libro tuyo es del año pasado, ¿no? Es del 2022. 2022. Yo con la fecha soy de espantoso para arriba, así que acá vienen a corregirme. Y después Piero, que está en la punta, Piero Dini, yo creo que empecé a ver cosas tuyas publicadas en las redes, si no me equivoco, Sí. incluso algunos relatos, algunos que en su momento se firmaban como el señor de corbata, era él, en algún momento lo leyeron, unos relatos como de un humor bastante singular, que en un momento se reunieron en un libro que se llama Ganas de leer. Incluso que me parece interesante, ¿no?, que el título se llame así, Ganas de leer. Uno realmente dice, bueno, habrá que leerlo, ¿no? Y bueno, son dos los libros tuyos, ¿no? Construcción y mantenimientos del otro, que está por ahí, más reciente. Uno de ellos editado por Ginkgo, el otro por Deletreo, Viqueiras Deletreo, con características bastante disímiles sobre la que Sí. ya tendremos ocasión de conversar. ¿Te encasillamos como narrador? Sí, sería más cómodo para mí que sí. ¿Sí? Sí, sí, me saca presión, así no tengo que andar probando con otras cosas que no me salen tanto, ¿verdad? Sí. Pues bueno, tenemos en este momento que tenemos un neto narrador, un neto poeta, y de Marco no dije nada, pero lo tuyo, yo he visto que hay como una oscilación entre la narrativa y el teatro, ¿no? Sí, he hecho poco teatro, pero algo Pero hay alguna me gusta, me gusta. incluso en algunos de los relatos hay alguna cuestión metida con el teatro. Sí, a ver, incluso hago teatro. Sí. Salto la tabla. Hay por ahí algo de eso. Bueno, para empezar, o sea, la dinámica de esto al final es conversar un poco sobre cómo... Les tiro una pregunta como disparador para arrancar, y ustedes me dicen lo que quieran decirme, y más o menos pensar cómo es su camino en la literatura, en los casos de los tres, cómo es que arrancaron. Todos son... Me faltó decir que él es de Los Cerrillos de Canelones, de la patria de Martín Bentancor, y él es de la ciudad de Dolores, del departamento de Soriano, igual que alguien del público por acá, un personaje maravilloso de la zona. Y siempre es interesante para mí pensar cómo es que se hace, cómo es que surge un escritor, cómo es que empieza a publicar, de dónde sale, por qué arrancan a escribir, y cómo es el periplo para lograr publicar y eventualmente llegar a algún lugar que no sea solo el pueblo, si es que sucede. Bueno, y seguramente podríamos empezar a preguntar por influencias, lecturas, etc. Así que dejo la pregunta abierta porque hablen ustedes y yo me callo y me por todo. Perfecto. Así que arranque quien quiera. En orden. Mando yo. Mandá a alguien porque si Va, dale vos. bueno. Y mirá, yo las primeras cosas que recuerdo haber escrito son las redacciones en la escuela, ¿no? Tenía una maestra, sanlucera, que vayamos armando una especie de... que nos leía mucho, nos hacía leer mucho también, nos ponía muchas redacciones y nos fomentaba que esas redacciones tuvieran una búsqueda creativa. Y es lo primero que me acuerdo. Y además de esas cosas yo más o menos me entreveraba, las otras no, con los mejores de la clase. Entonces como que tuvo un estímulo. Y después yo me acuerdo toda la vida seguir escribiendo, sin necesariamente publicar. Escribí unas cosas que por suerte no existen más. Y después cuando empecé en el periodismo, en 33, una de las primeras cosas que negocié, además de hacerme cargo de la parte deportiva de
un semanario era tener también un espacio donde escribir cuentos. Después, bueno, a raíz de un artículo de opinión que también escribía yo, el dueño de ese semanario se peleó con el director de deporte, que jugaba al rugby, ¿no? Y bueno, me dijo, mirá, la columna de opinión, y se terminó la Podríamos columna de moderarla un opinión. poco. No, desapareció y desaparecieron los cuentos. Y bueno, y después reenganché un poco ya en Paysandú, en la contratapa del suplemento me ofrecieron, mirá, este espacio es abierto, sale una foto y un texto, si vos querés. Y ahí fui como volviendo a agarrar la dinámica, y yo venía haciendo algunos talleres de escritura con diversos autores, pero como forma de mejorar la escritura periodística, de enriquecer eso, pero bueno, tomé el gustito por escribir relatos y bueno, y encontré un ecosistema allá en Paysandú muy interesante, que ahí conocí a Mario, nos fuimos nutriendo y vino una cantidad de cosas. Pero en 33, porque, o sea, 33 tiene una tradición de escritores, ¿no? Actualmente tiene a Espinosa, tuvo Julio Cedarrosa, Serafín J. García, Ovaldía, etc. ¿Lo sentís como influencia? ¿Están ahí atrás tuyo respirando? O... Y mirá, yo hoy antes de venir estaba contestando el cuestionario de Chamorro. Una de las cosas que pregunta era justamente las influencias, y qué fue lo primero que leíste. Y yo entre mis primeras lecturas, aquí hay un inciso que mis dos viejos eran maestros. Entonces en la biblioteca de casa había literatura infantil, y bueno, de 33, ¿no? Buscabicho. Buscabicho Claro. fue, yo le pongo la contestación, fue una de las primeras cosas que recuerdo haber leído junto con Perico de Morosoli. Y estaba Piquín y Chispita también, de Serafín García, y bueno, por ahí fueron mis primeras lecturas, no mezclado con un Patoruzzi, con una cantidad de otras cosas, ¿no? Yo le contesté que Serafín J. García, Juan el Sol, las aventuras de Juan el Sol. Yo lo leí después, Sí. quedaba también, pero ya tenía más letras, ¿no? Sí, Yo lo leí también, sí, creo que en todas las casas estaría, ¿no? como hubo Tacuruces, lo financió el gobierno en su momento y lo repartió por todos lados, las aventuras de Juan el Zorro de Serafín J. García también estaban bastante distribuidas. Parece que fue un bestseller Serafín en su momento. Sí. O sea, además de ser buenísimo, era un bestseller. Sí, ¿no? Cosa que nosotros no logramos por ahora, ¿no? Claro. Por ahora No. solo somos buenísimos, ¿no? Los partes de Don Menchaca también fue una cosa que tú hasta el día de hoy vos lo leí. Te morís de Te risa, morís de sí. risa. Sí, lean los partes de Don Menchaca. Sí. Están editados por Banda Oriental, si no me equivoco. Y yo tengo la primera edición, no me acuerdo qué editorial es, pero del 50 y pico, encontré en Tristán Narvaja, Cuidá eso. bastante deshecha. Él lo firmó como Simplicio Bobadilla. Simplicio. Simplicio, claro, sí. Tenía un personaje, un seudónimo, ¿no? Así como medio Pessoa, pero local, ¿no? Igual es más divertido que Pessoa. Juan Pablo. Bueno, yo me recuerdo más como, bueno, uniéndome a lo que decía, como lector, ¿no? Encantado en principio por la lectura, animarme a escribir fue una cosa capaz más tardía. Estaba Juan el Zorro en casa y Tacuruces también, con esa advertencia que aparece al principio, que siempre me generaba ahí, ¿estará bien escrito esto? Se habrán equivocado, bueno, pero está como lector principalmente de narrativa, cuando empecé a escribir, salvo un poema que recuerdo que lo escribí en cuarto de escuela, que estaba totalmente enamorado ahí en la escuela. Y Yo te iba a preguntar si era una fecha patria, pero ya era otro tipo no, de se lo escribió una compañera, me acuerdo de ese poema. Y después creo que poesía para un deber, escribí obligado uno, en el liceo, había que escribir, yo no sé, lo hice medio ahí. No me creyó el profesor y me dijo, escribí otro, porque no creía que lo había escrito. Y ahí empecé a escribir, medio como que, no sé, una cuestión fue media rara, pero encontré como poder canalizar algo. Pero en principio los primeros, por ejemplo, concursos en los que pude participar y que me dieron como que andaba bien en lo que escribía, eso fueron de narrativa.
Es más, el primer libro este que escribo, Animales Domésticos, es un libro que es de prosa poética. Como que fue como una cuestión de que fui desarrollando de alguna manera siempre, capaz que los cuentos que escribí, ahora cuando los leo, que escribí hace muchísimos años, tenían esa cuestión poética quizá y fui como desarrollando un poco más el tema a partir más que nada de las lecturas que hacía, descubriendo poetas, descubriendo ahí que sacándole un poco esa idea de que la poesía era solamente sentimiento, ¿no? Con la que siempre Claro. nos educamos todos. ¿Y por dónde arrancaste? Por otra parte, claro, viste que sí. Ah, mira, todo esto se puede hacer con poesía. Bueno, eso me abrió muchísimo la cabeza. Y bueno, creo que una de las lecturas que me abrieron bastante lo que es la poesía, para mencionar un escritor contemporáneo y uruguayo, fue Rafael Courtoisí. En lo que es la prosa poética también, libros como Estado sólido. Estado Sólido. Claro, o sea, tremendo libro. Y esto es poesía. Y bueno, y todo eso me generó, me siguió, bueno, es una rueda de que uno no sale nunca, ¿no? La lectura y después esa necesidad también de tener que escribir. Pero más o menos por ahí fue la cosa. Sí, es como una necesidad, como algo que en un momento escribías y cuando te quisiste acordar estabas como, no podías dejarlo. Sí, sí. Como así. No tiene, como no tiene mucha explicación, ¿no? Y tampoco, capaz que tampoco es necesario encontrarle sentido a la necesidad, ¿no? Sí, no lo sé, es como... Creo que no es patológico, por lo menos podemos estar tranquilos, y aparte en general los encuentras con gente divertida, todo eso, ¿no? Y después hubo un momento que no toleraste más no editar, me imagino. Un momento que ya dijiste, esto hay que editarlo. Bueno, sí, fue raro el proceso, porque tenía un libro que había escrito, o sea, un día me propuse, no sé por qué, ni ahora, que mira, no me lo había ni pensado, pero que tenía armado un libro, porque uno siempre en poesía, bueno, capaz que con los cuentos uno va escribiendo cuentos, ¿no? Pero en poesía como que son poemas sueltos. La idea de pensar un libro de poesía, más allá de juntar todos los poemas que tenés, ¿no? Y publicarlos todos juntos. La concepción de un libro de poesía, por ahí tiene Una coherencia, ¿no? Una coherencia, una línea. Este libro tuyo se nota mucho, sí. Entonces no sé por qué, pero una vez decidí, bueno, quiero hacer un libro, quiero escribir un libro y con dibujo. Siempre vi como una necesidad entre el diálogo de la poesía y el dibujo. Es más, este libro, el primero, tenía una cantidad de ilustraciones que hizo mi hermano, el de Animales Domésticos, ¿verdad? Pero cuando estuvimos en el proceso de edición, que eso fue también un mundo nuevo, que me encantó, pues, tiene sus cosas, ¿no? Pero es súper disfrutable. Bueno, una de las sugerencias que me dijo el editor fue que entendía que no había diálogo entre los dibujos y los textos, porque los dibujos repetían lo que el texto decía. Y de ahí el libro quedó sin dibujos, ¿tá? Y la tapa la hizo el Maca. Claro, la tapa la hizo el Maca. Él es diseñador, entonces claro. Y bueno, está, un libro que en realidad habla sobre las vacas, ¿sí? Y que lo hizo también de esta manera. Entonces yo cuando, o sea, con este color de fondo, con esta letra blanca que todo tiene, bueno, está. Entonces, haber editado ahí con el Maca me abrió otro mundo de lo que tenía que ver con la edición. Pero volviendo a de dónde salió que fue el primero, un libro que se llamaba Vestigios del Camino de Baba, horrible el título, y era eso. Y al final el libro ese era todo con poesía en verso, y al final tenía un epílogo que era sobre las vacas, ¿sí? Entonces, como uno hace siempre, que se lo va prestando a algún conocido, algún poeta, en ese momento yo tenía contacto con Alex Piperno, que también leer a Alex Piperno como poeta también me abrió un montón de la perspectiva de la poesía. Y bueno, y honestamente me dio una devolución y me dijo, mira, me gusta mucho el final. Lo de las vacas. Lo de las vacas. Como que dice lo Sí, otro. como que, ya, todo. Me gusta mucho el final, capaz que por ahí, y bueno. Entonces, ahí empecé a trabajar sobre eso. Coincidió que, bueno, soy docente de lengua y literatura. Claro. Trabajé en una escuela agraria, en donde también me empecé a mirar, bueno, yo vivo en Dolores, esto Agropecuario, sí. es todo, muy agrícola, pero también súper ganadero.
Y me llamó mucho la atención la relación, el vínculo que hay entre los chiquilines en el tambo, con los animales, que es un objeto más, que terminó en animales domésticos. Ahí está. Tengo un parentesco con el libro ay, ¿cómo se llama esta poeta? Magliano, Claudia Magliano. Claudia Magliano. Sí, Res. hay un libro que tiene, mientras lo contabas me estaba pensando que habla de eso también. Sí, yo, por otro poeta, cuando leyó mi libro me dice, pero ¿conocés el de Claudia Magliano, Res? Y bueno, y estuve conversando después con Claudio, yo no lo conocía, incluso estuvo la idea ahí de hacer una presentación juntos en algún momento, que está muy bueno, sí, me gusta mucho que nos escribe Claudia también. Sí, bueno, estaría bueno, sí, aparte, una linda idea. Y para lo que es Uruguay, ¿no? Y la visión también, o sea, tiene... Claro que en Uruguay yo no sé si hay... Porque aparte, ahora él mencionó las redacciones de la escuela, ¿no? ¿No era frecuente que mandaban a escribir una redacción cuyo tema era la vaca? A mí nunca me ocurrió. Yo creo que no, pero es como que una idea común que hay que alguien en algún momento te manda a escribir un tema de la vaca y... Sí, hay cuestiones de la vaca. Después, yo qué sé, una de las... Enrique Fierro, que tiene la plaqueta esa de la vaca colorada. Ahí viene la vaca colorada, que no ha hecho canción y todo. Ah, mirá, no. En un pasto verde, en un campo verde y amarillo. No, y otra cosa, otro insumo y otro elemento disparador del libro también fue Guitarra Negra de Citarrosa, en la parte en esa parte en donde habla del matadero. Que Igual bueno, por export. ahí va. Está citado, sí. Porque en realidad la idea, o sea, el libro no se queda solo en las vacas, obviamente, pero la cita que tiene el libro es esa de Guitarra Negra y que pastando nunca habían dolido. Va por ahí un poco la idea ahí de animales domésticos. Bien, para ir arrancando. Ya nos adentraremos un poquito más. Y Piero, por lo que vos me contaste, creo que iniciaste no sé, también en el liceo, me imagino, o por ahí. Sí, Pero estabas más vinculado al cine, por lo que me contaste en algún momento. he tenido como momentos de ida y venida, porque... A la comercialización de cine, Si ¿no? vuelvo el comienzo de todo fue que no sabía dibujar. Me frustré mucho con el dibujo y explicaba abajo de los dibujos por un textito. Y con el tiempo los textitos me decían, pero el texto está bueno. Entonces, esto es lo que la gente más me halaga, reconoce. Esto es una manzana. Claro. ¿No? Magritte me metió, esto no es es una pipa. Uno fuera de contexto. Y hablando de redacciones en la escuela, en quinto año la maestra nos manda de deberes traer una lámina. No explicaba para qué. Entonces yo agarré una lámina de un almanaque que había en mi casa, me acuerdo que se veía una franja de arena, una línea de agüita y el cielo, totalmente azul. Llego al otro día con mi lámina a la escuela, la tarea era hacer una redacción describiendo lo que hubiera en la lámina. Claro, había gente que había llevado una lámina con un parque de diversiones, con cosas. Tenían para describir un montón. A mí era tipo, me van a salir 2 renglones de esto. Y me acuerdo que me propuse, sacarle todo lo que pudiera y metí 2 carillas así. Y la maestra me lo reconoció mucho y yo he planteado muchas veces que fue porque en quinto de escuela me dijeron que se me daba bien lo de escribir y tal. Sí, viste que hablaba también de una maestra, más adelante de repente una bibliotecaria en el liceo me empezó a acercar libros cuando vio que yo sacaba cosas para leerme. Te empezó a Empezó a orientar, sugerir cosas. Y sí, se da mucho y creo que en la trayectoria de todo el mundo las instituciones son un lugar por donde se te acercan miles de cosas. Sí, pues esto es una cosa que en este momento, digamos que vienen todos como escritores o lectores adultos en este momento, pero siempre hay una etapa infantil en la que el escritor está como en su estado puro y que de repente recibe alguna alimentación y es importante recordarla, ¿no? Y hay gente que está mediando en ese camino para que después se convierten, no sé, en premios Nobel, o quién sabe, o llegan al Festival Maldonauta, pero hay como todo un camino que de repente si no hubiera estado esa profe o esa bibliotecaria no habría sucedido, ¿no? Sí, las influencias pueden venir mucho también de mi familia. Capaz que de chico yo tenía como libritos al alcance que me dejaran agarrar a mí de chico, eran muchos libritos de vaqueros, historietas, Patuluzuco, recuerdo que hice un intento de escribir un librito de vaqueros que se iba a llamar Asalto al Tren. Hice la descripción del comisario, que me acuerdo en esos libritos siempre el
el vaquero tenía el rostro tallado en un bloque de granito, eran todas descripciones de ese estilo así. El malo era el que estaba todo vestido de negro desde el primer capítulo. Entonces yo más o menos fui siguiendo esa fórmula, y cuando llegué a la parte donde tenían que asaltar el tren, yo no sabía cómo se hacía un asalto al tren y quedó ahí. Y empezaste a inventar. Quedó ahí la obra. Y nunca la retomé después, algún día capaz que... Y mucho de diálogo también, ¿no? Me parece que por lo menos lo que he leído, sobre todo en ganas de leer, yo noté como que hay mucho diálogo con otros autores. Uno nota como guiños te das cuenta de este estuvo leyendo por acá y por acá. O sea, yo incluso lo escribí en un momento como que había toda una... Se notaban homenajes a unos cuantos autores, las lecturas e influencias de una especie de cuestión donde uno de repente sentía un poco a Filiberto Hernández, sentía un poco a Dolina, sentía un poco a Tajuseca. A mí me sonaba como un montón de cosas de esas, ¿no? Porque hay mucho del humor también, ¿no? Sí. Cosas que una vez se escribe hasta pensando esto me va a dar gracia solo a mí, y bueno, aprovecho y lo dejo ahí si queda bien, que me dé gracia solo a mí, que ya hacerse reír a uno es complicado. Y uno después ve que al contrario, que esas partes son lo que la mayoría de la gente termina reconociendo como encontrándole un sentido, más capaz que el resto al final era todo tan absurdo que por lo menos esta parte que se parecía a algo a la gente le queda ahí, pero sí, uno no tiene idea nunca cómo la gente va a tomar la referencia que uno haga. A veces haces una referencia y capaz que estás parodiando y la gente considera que lo estás haciendo en serio. A veces haces algo en serio y la gente se mata de risa pensando que estás parodiando. Es tortuoso y también son misteriosos también. Sí. O sea, de alguna manera somos como... Ayer se suscitó una cuestión que dijo, creo que fue Alfredo Soler que dijo, citando a Lisa Bloch, diciendo que somos que quienes escriben y todo eso son buscadores, ¿no? O algo así como... No son creadores. No son creadores. Dice, van encontrando. Van encontrando, dice, porque creadores, Dios. Y yo ahí me quedé pensando y dije, ¿no será que somos un poco también, un poco creadores? No sé, me dieron ganas de discutir. No sé. Dije, a veces a uno le dan ganas de sentirse un poco Dios, ¿no? Y de repente de mostrar su creación e incluso de leer algo que hayan traído preparado para hoy en el orden en que deseen. Si quieren seguir el mismo orden, sí, así que... Tengo un textito que hice justamente para acá, y que habla un poco de eso, de la mirada y de cómo ante un mismo estímulo, un mismo impulso, podés hacer distintas cosas. Esto hace unos días estuve en Fray Ventos y me contaron un episodio. No daba para hacer un cuento entero con ese episodio, pero me puse un ejercicio ahí a ver qué sale. Tenemos la primicia entonces. Sí, esto es fresquito. Se llama Una moto y un tornado. La vida siempre nos está ofreciendo material para escribir un sainete o un guión para una película de terror. La narración de los mismos hechos basados en el relato de una misma fuente nos permite crear una pieza de uno u otro tenor. Así, un pequeño tornado de corta duración en el centro de una ciudad del interior, atestiguado por la directora de cultura de ese departamento, puede dar lugar a dos textos absolutamente opuestos en el efecto que causa entre los receptores del mensaje. Una crónica sensacionalista en un medio de prensa escrita de esa localidad nos diría: caos en el centro por un tornado. Un fenómeno meteorológico de corta duración ocasionó destrozos y momentos de tensión en el centro de la ciudad en la tarde de la víspera. En una jornada soleada y sin que se haya emitido advertencia meteorológica alguna que pudiese hacer prever una situación de este tipo, un tornado de reducidas dimensiones se formó espontáneamente en la intersección de las calles Da Fonseca y Palleja y empezó a llevarse por delante todo tipo de objetos pequeños, causando gran desorden. La magnitud del fenómeno fue tal que alcanzó a tumbar una motocicleta de un vecino que había llegado al lugar circunstancialmente, provocando roturas en los plásticos del rodado, así como pérdida de nafta. La directora de cultura de la Intendencia Departamental, que observaba todo desde la ventana de la oficina de su dependencia, prestó asistencia al hombre. Afortunadamente no hubo que lamentar fallecidos ni daños personales. Esa es una forma de contarlo. Pero hay alternativas para relatar el mismo hecho en otro tono y decir: era una tarde bien calurosa de verano
y la directora de Cultura, a falta de mejor cosa que hacer, porque no andaba nadie en la calle, al amparo del aire acondicionado saboreaba un café acompañado por una torta frita mientras miraba por la ventana. En eso llega un hombre rompiendo en partes iguales a bordo de una moto china el silencio de la tarde y la siesta que alguna vecina disfrutaba. El hombre estaciona su vehículo y no solo no lo tranca, sino que no le saca ni la llave, porque total no andaba nadie con ese calor de loco y él solo iba a hacer una rápida parada en boxes en el baño público de la terminal de ómnibus, donde, entre otras oficinas, funciona también la de la Dirección de Cultura. Apenas apeado e ingresado de los servicios el motoquero, en la esquina de abajo de la terminal se empieza a formar un revuelo de tierra y hojas, haciendo tremendo desparramo. La directora se sorprende, empieza a mirar a los costados como para llamar a alguien que venga a ver, porque en estas cosas, como cuando se ve una luz rara en el cielo, uno lo primero que busca es un testigo. Pero no había nadie, estaba sola en la oficina, ella presenciando esa cosa extraña que empezó a ganar altura y a moverse por el medio de la calle hasta que de pronto corta hacia el estacionamiento y tumba insólitamente la única moto que se encontraba allí parada. Y después simplemente se deshace en el aire sin dejar más noticias. Durante un instante la directora quedó como petrificada en su lugar, con el café en la mano y la torta frita bañada en azúcar en la otra, hasta que vio que de la moto empezaba a derramarse el vital elemento. Viendo que el hombre no aparecía, ella misma decidió salir a la calle a enderezarla, al menos para evitar que el derrame tuviera otras consecuencias con ese calor encima. Pero claro, no contaba con que la moto pesaba más que los libros y carpetas que ella acostumbraba a manipular y prácticamente no pudo hacer nada más que sostenerla para que no siguiera perdiendo nafta. En eso estaba cuando aparece el hombre de la moto, que al ver que una mujer toda producida le había tumbado de la moto, el último párrafo, no hace otra cosa que dejarle una buena puteada, levantarla, arrancar y partir. La propia directora de Cultura. O sea que un cuento, ahí vemos que literatura es cultura. Y la cultura también puede generar literatura, cosa que es más raro todavía. Es raro. Y que una directora de cultura... Vamos a ver. La esquina de donde surgió el... Ya, espontáneo, sí, sí. Pero el nombre de la calle no enteraste. Sí, sí. ¿Qué tal? No quisiste dejar en evidencia a la directora de Cultura. ¿No? ¿De qué pueblo era? Es un pueblo donde estuve hace un año. No vamos a decir. Fragivento. Por las dudas que me quedó claro. No, pero en realidad hay. Bueno. ¿Juan Pablo? Bueno, Si quieres lo que podemos hacer es que vamos bien de tiempo, hacemos como 2 ronditas de lectura. dale, capaz que comparto alguna lectura de este y después de la segunda de esto. Bueno, este libro, como les comentaba, es se llama Animales Domésticos, pero sobre las vacas. Está dividido en 3 partes. Una parte se llama Representación, lo que parece, tiene aclaración entre paréntesis. Después dice Intuición, lo que se siente, y la última, Revelación, lo que es. Y es como que en cada una de esas partes la visión que voy teniendo de la vaca va cambiando. Entonces voy a tratar de leer un texto cortito de cada una de esas partes. Bueno, de la primera parte, por ejemplo, de lo que parece, digo: dentro del vientre de la vaca hay leche y quesos, yogures incoherentes que los niños toman luego de cerrar con cuidado la puerta de vidrio. Los gases de la vaca son un vaho frío, como el aliento de un pingüino gigante que hace mucho se perdió en los cuartos traseros que se volvieron dormitorios glaciares. De la vitrina refrigerada del campo hay un paso, no lo sabe la vaca. Con lentitud son arrastradas por la inercia, como si una mano infantil e invisible las levantara del pechejo, transportándola por los hongos de la náusea, levitando por el campo con el misterioso movimiento del artificial errático. Hay veces que los locos se atreven a hablar, y algunos, muy pocos, juran que han escuchado los quejidos del animal despensa. Ese, por ejemplo, es de esa parte en donde la vaca es una cosa, la vaca no piensa, la vaca es un objeto, una cuestión así. Después me paso a la otra, Intuición, lo que se siente.
Y hay un texto que dice: quizás lo único que sepa la vaca es su noción de existencia, su noción de ser hija de algo de donde no nació, que su destino es ser flor o fruto comestible, nutritiva y bella mercancía de la manada del hombre, de la cabeza podrida del hombre, su padre hueco. Después hago hablar de las vacas en una. Y en esta parte supuestamente entro a dudar. Una de las cuestiones que en los libros siempre he manifestado de manera consciente e inconsciente es que dudo. Incluso en este, o sea, dudo de las cosas. Creo que eso es... Capaz que el impulso de escribir tiene que ver con eso, por la duda. Hay una cita acá en este de Ciorián que habla sobre eso, sobre dudar. Creo que el impulso del conocimiento tiene que ver con la duda y a veces capaz la necesidad de escribir tiene que ver con dudar que las cosas capaz que no son como uno siempre creyó o que las cosas no son de esa manera. Creo que eso un poco es lo que me ha hecho escribir en estos casos. Y bueno, me voy a la última parte ahí en donde ya la vaca dice, por ejemplo en este dice: la vaca es un animal superior. Sin presumir de su suerte y capacidad, la vaca se desliza a la cuarta dimensión. Sin moverse en el tiempo o en el espacio, su paso avanza lento en un mundo sin horas ni pasto. Por eso tiene 4 estómagos, uno por dimensión. En un punto fijo recuerda la traición, la marca de la flecha, la voluntad, la sangre que busca erguirse pero que tiende a caer, el valle vil de Salsipuedes. En lo plano comprende la verdad de la herida, es el surco que deja la sangre al fluir, el vestigio del indígena, la cultura mestiza. En el cuerpo hace catarsis la leche que deja al hombre, el legado líquido de una salud olvidada en la carne, la luna de la vida. En la cuarta dimensión no se sabe ya vaca, proyecta su vacuidad al hombre que pretende su ser, su amo presumido, el animal doméstico. De ahí es el giro del nombre. Y bueno, el último texto que leo se llama que dice toda idea. La vaca masca mansa las palabras. La vaca masca mansa las palabras. La vaca masca mansa las palabras. Las masca por hora y las traga, pero no las digiere, sino que regurgita el vocablo desarmado con sus vibraciones en desorden y sus letras giradas. Y las masca, otra vez. Cuando el significante fue separado por completo de la idea, la vaca traga por última vez. La leche, su blancura, es la del silencio de la palabra extinta. Sí. Queda como flotando. La vaca masca mansa. La vaca masca. El padre me ponía acá y íbamos al campo a contar cuántas vacas habían y teníamos que empezar 10 veces porque las vacas se van moviendo y hasta que no tenés el oficio de contar bien las vacas, largas horas de la adolescencia discutiendo además con él, pero eran 42, 44 y contando otra vez y otra vez. Que como todos sabemos, lo que se hace es contar las patas y dividir entre 4. ¿No? Había una vaca rica. O sea, ahí te fuiste a la adolescencia, te fuiste a tu libro de la adolescencia. Casualmente. Está todo conectado. Está todo pensado. Todo está conectado con todo. Sí. Igual esto, claro, es una adolescencia muy ficcionada. Porque el personaje acá trabaja, cosa que dejo aquí. En Uruguay no pasa. Mirá que yo lo leí. Sí, bueno, trabajar, viste, es un término muy amplio, se puede aplicar. Siendo que vamos a hacer 2 vueltas entonces, porque yo quería leer un cuento de aquel, pero siento que va a haber 2 vueltas, aprovecho en la primera vuelta a meter esto que, si bien está en un contexto dentro del segundo capítulo, se entiende, creo, por sí solo. Que es una parte que además me parece interesante porque tiene como muy disimuladas algunas claves que en realidad van anticipando bastante lo que pasa después. Pero para la segunda vuelta dejo el cuento que era lo que sí quería leer de antemano. Espero que esto salga bien. Villalba se trepó de un salto a la camioneta y arrancamos. Nos encontramos de nuevo rodando por la ruta. Villalba se me antojó más relajado y a la vez más enérgico, casi revestido por alguna especie de entusiasmo. Golpeteaba con los dedos en el volante, dejaba escapar entre dientes una suave melodía.
A mí me reconfortaba un poco la idea de cobrar por hora, pero estaba empezando a pensar en fingir algún tipo de malestar para volverme a casa, porque me habían interrumpido en medio de una fantasía. Era ese el final de casi todos los trabajos, algún tipo de secreto o misterio en la cara y las palabras de Villalba, en esa melodía que empezaba a volvérseme familiar y pegadiza. Ignoraba yo entonces que lo que estaba viendo no era más que el efecto de un par de grapas echadas en la garganta en el bar. También pensé que la plata, a fin de cuentas, no me vendría nada mal. Me acomodé en el asiento dispuesto a ser un paciente copiloto por el tiempo que fuera necesario. Noté que viajábamos realmente sin apuro y me dije que un patrón así puede tener sus ventajas. De repente me miró como si me viera por primera vez. ¿Tenés qué? ¿13, 14 años? 14, casi 15 en realidad. Y estudiás en el liceo, claro. Pero ahora estás de vacaciones y te buscan algo para hacer hasta que vuelvas a las clases el mes que viene. Sí, y a veces también durante el año, cosas que puedo hacer después del liceo o los fines de semana. Claro, sí, supongo que a tu edad es importante tener algo que hacer. ¿Ya te diste cuenta que la gente siempre te pregunta qué estás haciendo o en qué andás como si no hubiese otra cosa importante en la vida más que hacer algo? Yo no supe muy bien qué contestarle y por suerte Villalba no continuó por ahí. Anduvimos unos minutos más, entramos en un camino vecinal y nos acercamos al viejo silo de Bentancur, con su inverosímil perfil de combas superpuestas, su conglomerado de caños, válvulas y llaves jamás utilizadas. Todos en el pueblo conocíamos la historia, que había ocurrido en algún tiempo más o menos anterior a mi nacimiento. Un hijo del viejo Bentancur había estudiado en la capital y había vuelto convertido en ingeniero, mirando por encima del hombro y saboreando su nueva superioridad técnica. Había hipotecado buena parte de los bienes de la familia para financiar e instalar un prototipo de silo que él decía haber inventado, el silo del futuro. Planeaba probar el funcionamiento de su sistema y luego dedicarse a vender silos con su sistema patentado, hacerse muy rico, incluso vender la patente y ya. ¿Cuáles eran las supuestas ventajas del sistema y en qué permitirían mejorar el sencillo trámite de almacenar granos? Fue siempre una incógnita para la gente del pueblo, que casi de buenas a primeras decidió que el nuevo silo era un símbolo de muchísimas cosas y que nunca funcionaría. Hubo arquitectos, ingenieros, peones y maquinaria trabajando durante meses, sin que apenas se mencionase el tema en las conversaciones cotidianas. Vagamente se supo que hubo una primera prueba que había fallado, enseguida un segundo intento que casi acaba con éxito pero al final no, y luego un turbio y tercer intento de poner en funcionamiento el silo, hecho sin el consentimiento del viejo y que acabó también en fracaso y según algunos en tragedia. No llegó a pasar un mes antes de que se supiera que el joven ingeniero se había ido al exterior a completar sus estudios y que el silo del futuro sería modificado para funcionar como un silo común y corriente del tiempo presente. Junto al silo, que en rigor eran 4 silos pequeños rodeando a uno mediano y junto a ellos uno muy grande que dominaba la escena, estaban la casa del encargado y un pequeño galpón, pensado originalmente para contener computadoras y controles, que ahora servía junto a otros galpones más recientes como depósito de herramientas, taller y lugar de descanso para un par de peones y para el encargado, Don Banta, uno de esos viejos que parecen convenientemente salidos de un libro de estampas del campo. Creo que todavía vive y que sigue allá en el galpón del viejo silo del futuro. En mi memoria, Don Banta es una figura un poco opaca. Nunca logré ver algo en él más que lo evidente, que era viejo, que siempre estaba solo, que era más fácil de recordar que de entender, como lo son algunas palabras y algunos sentimientos. Años después yo escribiría un cuento, ambientado en un lejano asteroide, donde un solitario funcionario espacial vigilaba desde un pequeño módulo el funcionamiento de las máquinas mineras que trabajaban sobre el asteroide, y convertiría la mole brillante de los hilos en parte de un extraño paisaje ingrávido de máquinas silenciosas, tal vez restituyéndole su valor de futuro al experimento fallido del ingeniero hijo de Bentancur. Yo lo conozco a Don Banta desde hace mucho, me dijo Villalba, y siempre me dijo que transformar aquel silo complicadísimo en un simple silo como todos había sido muy fácil, porque la mayor parte de los sistemas y accesorios diseñados e instalados por el ingeniero parecían no hacer absolutamente nada. Es gracioso. Ahora tengo que buscarlo a Don Banta y pedirle prestado una escalera que vamos a precisar para el trabajo. Si querés aprovechá y subí al silo por aquel lado que tiene baranda, con cuidado, hasta la parte de arriba del todo, y ahí vas a ver algo interesante. Nosotros venimos de la zona rosera. Los vemos por lo menos, ¿no? la imagen de los hilos, no sé si los han imaginado el resto de esas construcciones enormes que hay por ahí. Dolores llenos, Dolores está lleno. Siempre referencia para el que viene de visita, después del silo, antes del silo. Claro. Que se ve de lejos. Allá cuando va llegando a 33, por ejemplo, por Varela hay uno y
kilómetros más adelante, cuando ya vas llegando al pueblo, tenés los hilos de rosura ahí en la entrada. ¿Está bien? Sí, Adelante. No, digo, porque vos sos periodista, yo soy muy inexacto. ustedes son todos profes, me siento como... bueno, Los Extraños, se llama este. Este es un pequeño homenaje a las 20 mentiras de la verdad de Baldí, hablando de sí estaba... 99 años tiene Gualdino. un fenómeno. Vive y lucha. Y hace los cuentos deliciosos. Escuchan, ¿no? Así. Dos paisanos de pagos lejanos entre sí proseaban en la cantina mientras apuraban una grapita a la salida de un remate feria en el que se encontraron después de largos años sin verse. Luego de un rato echándose algunas mentiras, uno de ellos, el más veterano, calculó que al día solo le quedaba luz para una más y había que hacerla bien. A mí la cosa más rara, pero la más rara, me pasó una tarde que alambraba por la zona del Repecho Colorado, como yendo para lo de Isla, ¿vio? Ubico ese repecho que dicen que atrae los rayos. Dicen, sí, pero esta vez no hubo rayo ninguno. Resulta que estaba yo colando unos amargos, haciendo tiempo para que llegara el mediodía, porque había mandado al ayudante a las casas por unas carnes y algo de galleta, o era una mortadela, no sé, no te quiero mentir, si no era carne, era mortadela, pero de ahí no salía. Era un día que era un lujo. El creador se había inspirado como pocas veces, serenito, luminoso, agradable de temperatura, y como el mate se me había lavado, agarré para echar una siestita, abogado y unos socalitos, a esperar que volviera el gurí, para hacer mediodía antes de retomar la tarea. Y en eso estaba cuando siento que me chistan. Levanto el sombrero, que me lo había puesto tapando la cara, miro y nada. Me tapo de nuevo y sigo buscando cestear. Y de nuevo el chistido. Pero ya era una cosa de metal el chistido, bien como para que me enderece. No fuese a ser una víbora o lagarto o algo de eso. Cristiano no era, porque el cristiano no chista, saluda. Y me enderecé nomás. ¿Y qué era? Pare, no sea ansioso, que ya estoy yendo para ahí. Métale que se me va la tropa. ¿Qué se le van a ir si el vaquiano de usted? Sigo. Me enderezo entonces y ahí estaba, ahí nomás, enfrente mío. Dos petizos de color medio grisáceo y ojos negros, saltones. Ah, pero es un cuento de alienígena. Efectivamente, dos alienígenas de cuerpo presente, meta chistarme. Me presento. Indalecio Marín, para servirle, y le pregunto en qué puedo ser de utilidad. Y lo secuestraron, no, deje quieto que van a secuestrar a nadie, esos flacuchos. Aparte andaban en son de paz, por lo que les entendí, porque hablaban medio raro, ¿vio? Como en la película gringa. ¿Y qué querían? Porque por unos mates lavados y galletas con mortadela no iban a venir. No, me contaban que habían tenido un problema con el sistema de navegación intergaláctico de la nave, que estaba ahí nomás, me la señalaron porque yo no la había visto. Y que si les podía dar una bichada, porque ellos no le estaban dando con el problema y querían una segunda opinión. ¿Y usted sabe algo de naves espaciales? Agata se atar al hambre, pero igual no iba a dejar pasar la oportunidad de conocer. ¿Y lo secuestraron, Indalecio? No. No. ¿Y si lo secuestraban, Indalecio? Y bueno, quedaba el cuento para los nietos, pero no pasó nada. Me llevaron hasta lo que sería la parte de la manija del ovni. Prendieron un montón de luces y había una que marcaba, en efecto, un error en el sistema de navegación. Veámoslo, le dije. Me llevan a la parte de atrás, abren y ahí estaba el problema. Era como una especie de cilindro dentado que lo que hacía era como el balance del plato. Para que me entiendan, para que cuando el ovni gira, avance y no se quede como un tronco. Ahí en el mismo lugar. Bueno, me estaban explicando eso y le digo a ver si lo podían sacar, porque le había visto cara conocida al cilindro aquel. Agarran, sacan y efectivamente era muy, pero muy parecido a una pieza que había cambiado de un tractorcito Massiferro. Está medio cascoteado del uso, pero mejor que el de ustedes está. Si quieren lo prueban y si les sirve, nos vamos a entender. Les dije.
Ahí nomás le mandé un mensaje al gurí para que cuando venga traiga ese fierro para ver si calzaban el artefacto. Y calzaban nomás. Yo para eso tengo un ojo clínico. Ellos plata encima no tenían y no había cajero cerca, así que cuando quedaron que en otra pasada me dejaban una caja de whisky importado, pero no sé, todavía no aparecieron y ni los espero. Juan pucha, hay que ligar en todo el universo, venir a dar con el tipo que tenía justo el repuesto que se le jodió. Lástima que no está el gurí que no me deja mentir. Y bueno, no escribo para irse. Sí. Para el resto tan informativo, ¿no? Claro. Eso le ponía la respuesta del cuestionario, ¿no? ¿Sí? Claro. Para entretenerme hago esto. Para complicarme la cabeza tengo que escribir. Para eso está el periodismo, claro. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Sí, Sí, no sé, después de esto no sé. Bueno, el libro es Habitar el Tiempo, como comentaba recién, editado por URI, una editorial de Colonia, Leo Lesio, poeta y profesor también, y cuenta esta idea que yo les comentaba de que siempre veo la poesía relacionada con imágenes o con dibujos. En este caso, lo que hice fue seleccionar algunas fotografías del álbum familiar, se las di a un amigo para que las interviniera. ¿Tá? Por ejemplo, ahí hay dos fotografías unidas. Y bueno, después tuvimos el placer de que Leo contara con la ayuda de Barbeito, que hizo un palimpsesto con una de las fotografías intervenidas, y de ahí surge el arte de tapa. El libro, en realidad, en principio, como todo, tenía otro nombre. Yo tengo un problema con los nombres. En principio se llamaba Soy una casa extrañamente habitada, porque un poco la cuestión, capaz que esta era como para calentarme la cabeza. ¿Qué era? Y bueno, la idea un poco como una búsqueda de identidad a través de tu historia, o de la construcción de dónde venís, o de tu pasado, bueno, esas cuestiones. Y estuvimos en ese proceso con Leo el tema del título, que capaz que era medio largo, y bueno, me crucé con un textito de Martin Heidegger que se lo mandaron después de la Segunda Guerra Mundial, quedó devastado toda Alemania, tenían que empezar a construir y hacer casas de nuevo, edificios de nuevo para vivir. Y la idea era que no construyeran casas solamente con el hecho de vivir. Entonces Heidegger le dio una charla a los arquitectos para tratar sobre el concepto de habitar. ¿De dónde viene habitar? Habitar la etimología de habitar en alemán quiere decir construir. Diferente a la nuestra, que es tener. Y bueno, la cuestión ahí que cito ahí en esa parte, una parte que dice que Heidegger dice que el habitar es la manera en que los mortales son en la tierra. Somos porque habitamos. El ser en el tiempo y todo eso. Ahí va. Sí, sí. Y bueno, y ahí está. Este libro está compuesto de dos partes también. Voy a leer un poema de cada parte, que son bastante breves. Bueno, y está cruzado también todo el libro por una serie de textos que se llaman Poemas al Habitante Desconocido, que es Oscar. Que en principio solamente se nombra a Oscar, pero después uno va entendiendo que es un gato, que es el único, quizá el único que habita realmente la casa. Que como andaba acá y que recién me buscó al principio. Anda Pedro de vuelta. Bueno, voy a leer uno hablando de las... Este se llama Revelados, de la primera parte, y dice: una arveja piensa, se confunde. Hay una arveja pensando en la lata. ¿Qué abrí? ¿Seré yo? La duda en su existir, el Dios posible e insoportable. Una arveja piensa y en mi plato parece oír. Hay una arveja pensando en el destino. Es oscura, siniestra y firme. Escapa al fin. Otro de ese estilo es Duda, lo que hablábamos hoy. Y si de pronto el polvo ascendiera y despertara en el día cósmico, confundido, y si de pronto el agua lo besara y fuera barro el hombre y viera,
la inmensa pesadez del asombro, la inútil urgencia de respuestas, pensaría, tal vez, que el viaje es sombra. La idea esa de siempre estar preguntándome cosas que ya, como que no sé, no No hay respuesta. no hay respuesta, pero es todo pregunta. Entonces la idea está en hacer las preguntas. Enrique Fierro, que comentaba, que fue el último compañero de Vida de Vitale, todos los últimos años, escribía de esa manera, que con una cantidad de preguntas. Todo el tiempo él preguntaba, y su poesía funcionaba un poco por ahí, porque te interpelaba de una manera, y bueno, a mí las cosas me interpelan, entonces yo interpelo a través de lo que hago. Bueno, leo el último de la segunda parte, que dice Una casa, y que se llama Retrato, y que es un texto bastante, o sea, es un texto que sumé al libro, pero que había sido escrito antes. Y se llama así, y bueno, y dice así. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es la cuestión de que a lo largo del tiempo, con el tema de la poesía y de las lecturas que uno va haciendo, he como intentado pulir la poesía de una manera lo más simple y sencilla posible, tratando de encontrar esas cosas que hay en la poesía, que no está solamente en la cuestión de la palabra rara o del recurso literario, que casi siempre es espectacular, ¿no? Como el de la vaca masca la palabra, la literación siempre, pero es una cuestión espectacular de última. Capaz que está bueno lo que quiere decir, pero yo he leído poesía súper simple que te dejan, te hacen erizar. Sí, bueno, Maya, por ejemplo. claro, por supuesto. Entonces, el peligro de esa búsqueda, que cuando te sale mal, o sea, te caes en lo prosaico. Entonces, bueno, estoy siempre en esa línea, bastante arriesgada capaz, bueno, que capaz que lo que uno escribe sí es o no es poesía. Pero bueno, está, eso... Lo dirá el lector. ¿Quién lo dirá? Bueno, leo Retrato entonces. Dice así. Nos mudamos una tarde de otoño, mi hermano tenía apenas 3 años. Llegamos a pie por una calle roja. Mi madre fumaba como ahora. Mi padre, más fuerte, más ausente, me hierve en la memoria. Recuerdo la extrañeza al ver el patio, la esquina, con árboles anchos. La sombra donde escondería mi padre algún domingo fresco, en su silla playera y con la radio, su frustración, su paz, que era un misterio. De la otra casa conservo más recuerdos. Un latón azul donde jugamos a salpicarnos risas de verano. Una cortina debajo del fogón y allí un tarro de plástico amarillo donde guardaban el jabón en polvo. Un patio breve, recortado, muy prolijo con rosa. El olor a fabuloso azul flotando siempre en la cocina. Mi madre tenaz en la tarea de limpiar quién sabe qué fantasma. Y el hambre de una historia que apenas percibía. Una tristeza larga, tendida con celo sobre la cama. Caminatas de la mano de mi madre. Sangre en las rodillas. Caramelos cuadrados de dulce de leche. Muchos caramelos de dulce de leche para dejar de llorar. Hiciste que el fabuloso fuera poético. Toda una imagen, Timimba. Se llama Entre la ficción y la vida porque tiene que ver con unas ideas que he tenido en algún tiempo que las tendría que revisar, no sé si las sigo teniendo. Sobre que escribir tiene que ver un poco con vivir no del todo en la vida real, sino un poco estar entre la ficción, leer también, pero cuando uno encima hace las dos cosas es como ya hay 3/4 partes que están en el otro lado. Y bueno, entonces va así. Hace un tiempo en casa estábamos leyendo con Anto un cuento de Clarice Lispector, en el que una mujer y un bisonte, o búfalo, se miraban a los ojos en un zoológico. La mujer se hallaba sumida en sentimientos profundos y pensamientos complejos, cercanos a ciertos bordes o límites de lo asimilable por otra persona. Como mis profesores de literatura en el liceo me enseñaron a hacer hipótesis de lectura e a intentar anticipar los hechos, y yo siempre fui un alumno aplicadito, en un momento del texto se me dio por pensar que la mujer y el bisonte, o búfalo, iban a correr el uno hacia la otra y se iban a chocar de frente, a toparse mutuamente.
Eso de las hipótesis de lectura es un hábito tan arraigado que cuando quiero dejar de hacerlo me exige un esfuerzo extra, que solo vale la pena si el libro es muy bueno o muy malo. Si el libro es muy bueno, prefiero no hacer hipótesis para mantener intacta la experiencia de percepción, y si el libro es muy malo, prefiero no hacer hipótesis porque las que se me ocurren podrían llegar a ser mejores que lo que ocurra finalmente y me decepciona un poco de lo malos que son algunos libros, aunque con cierto orgullo de lo bueno y de mí mismo, de mis hipótesis, que es como a mí me gusta decepcionarme, de los otros. Como el cuento que estábamos leyendo era de los muy, muy buenos, el desenlace no tuvo nada que ver con mi idea de que mujer y búfalo, o bisón, se dieran de frente, sino que estuvo mucho mejor. Quedamos un rato largo en esa extraña mutación que queda luego de una experiencia total. Habíamos sido totalmente ocupados por una historia, unas palabras, y estábamos vacíos, atentos a lo que fuera apareciendo. Y cuando fueron apareciendo cosas que llenaran el vacío, nos fuimos contando esas cosas. Y ahí agarré y le dije lo que había pensado, que la mujer y el búfalo se iban a topar mutuamente y de forma animal y sin odio. Le dije que a lo mejor yo quería escribir un cuento donde un hombre caminara por un campo y se encontrara con un toro y se toparan de frente con resultados desconocidos. Le dije que tal vez quisiera usar las descripciones de un campo llano y reseco, de las plantas raquíticas con sus raíces al aire, anhelando un agua que no llegaba, y el cielo monolítico como un paralelismo para con el estado de ánimo del hombre, que estaría a lo mejor totalmente agobiado por nimiedades absurdas y rumiase pensamientos de rabia sin destino, algo así, hasta dar con aquel toro inmensamente negro que con su potente quietud dominaba la llanura en soledad, pues todas las vacas ya habían muerto por la falta de agua, y al toro tampoco le sobraba mucho el aliento, pero cada fibra de su ser estaba dispuesta a ser un toro hasta el último instante, incapaz en realidad de ser otra cosa. Así las cosas, hombre y toro comenzaban a avanzar el uno hacia el otro, primero lentamente y luego corriendo cada vez más veloces hasta lanzarse uno contra el otro en algo que al final se adivinaba como una agradecida aniquilación mutua. Le dije todo eso y estuvimos hablando sobre la gente que corre con los toros en San Fermín, la cultura cretense que saltaba por arriba de los toros de forma ritual, el minotauro, la pinta de los toreros, ese tipo de cosas. Y medio que escribí un poco sobre todo eso, empecé el cuento, pero entonces se me metió en la cabeza una idea todavía mejor. Los que nos conocen saben que vivimos en el campo y que al lado de casa, tejidito mediante, pastan algunas ovejas y un carnero. Este último, el carnero, es un bicho particularmente llamativo, pues tiene un solo cuerno, el del lado izquierdo de su cabeza, con la típica forma curvada. Además es flaquito y algo más pequeño que las ovejas, que están robustas y aplomadas, aunque siempre son un poco ridículas. Y aunque un carnero no es un toro, sí que es de correr hacia uno y topar. Entre carneros incluso se pegan topetazos que se escuchan de lejos, y si te cruzas distraído puede ser que intenten topar de a traición. No suelen ser ataques mortales, pero los machucones son enormes y puede haber quebraduras. Entonces crucé el tejidito y fui a buscar al carnero, a enfrentarlo y a toparnos mutuamente de un cabezazo. Al principio el carnero no me hizo gracia, no me hizo caso. Acostumbrado a mi presencia y la de mi familia, el carnero no es agresivo con nosotros, pero yo empecé a insultarlo, a decirle cualquier cosa, le tiré caquitas de oveja que son como pelotitas y el campo siempre está lleno, y ahí el carnero se enojó y me empezó a medir. Estaríamos a unos 6 metros de distancia más o menos y avancé. Entonces el carnero me avanzó también y yo me asusté y salí corriendo para el otro lado. Salté el tejido, me enganché la manga del buzo y quedé medio colgado de este lado, a salvo pero humillado. Me dije a mí mismo, para recomponerme, que el problema era que el cielo no estaba monolítico ese día y que yo no estaba sumido en pensamientos agobiantes. Por eso no había podido hacer lo que quería, lo del cuento y lo del tipo y lo del toro. Nada. Además no estábamos en una seca llanura, sino en los cerrillos, en un campo que verdeaba de primavera, y el carnero no era una mole negra imponente, sino un manchón ceniciento entre las chilcas. Pero también me dije que debía prepararme mejor. Pasé unos días estudiando las técnicas de los monjes Shaolin para endurecer su cráneo, técnicas que pueden resumirse así. Si todos los días desde chiquito te pegan en la cabeza cada vez más fuerte y cada vez con algo más duro, incrementando de forma muy gradual el impacto, con el tiempo se logra generar una resistencia, incluso se ensanchan los huesos de esa zona. Casualmente, una técnica que parece haber sido inspirada por los carneros y los bueyes que entrenan de esa manera, para prepararse para posteriores enfrentamientos. Pero como yo no disponía de años para entrenar al estilo Shaolin, fui y me compré un casco de esos amarillos de la construcción con relleno de espuma plus y certificado del alto. La otra parte del entrenamiento era la velocidad de las piernas y la puntería para golpear, cabecear en el punto exacto. Como la carrera era cortita, muy breve, unos metros, y yo no soy tan mal corredor, esa parte no me preocupó demasiado. Para saber bien dónde apuntar, miré videos en YouTube de carneros peleando y por las dudas fui a la carnicería y compré una cabeza de oveja para observarla. Me hicieron descuento porque era con fines científicos.
Y bueno, junté coraje y fui a darme de frente con el carnero. El pobre bicho flaco aquel con un solo cuerno, color mugre, al que yo había estado imaginando como una bestia feroz y ahora volví a verlo en su discreta pasividad de ungulado. De pronto no pude recordar por qué quería hacer todo aquello. Era algo de un cuento, que leí lispector, siempre se me meten ideas raras en la cabeza, no sé. Pero ya estoy acá y con el casco puesto, y ahí viene el carnero. Creo que se acuerda de que me escapé corriendo la última vez y se tiene confianza. En el último momento noté en los ojos que él, el carnero, tampoco sabía por qué estábamos haciendo aquello. Era lo que yo había querido ver, lo animal, la violencia liberada de odio. Solo un golpe, sin ningún deseo de hacer daño. Algo que el cuento me había dicho o sugerido y que ahora me lo estaba diciendo el Me desperté al rato. Me dolía todo. El casco estaba roto y tenía un mareo enorme. El carnero comía pastito por allá abajo de un sauce. Me sentí bastante bien. Aguante la literatura. Todo se relacionó. Faltó el extraterrestre. Estaban ahí. Bueno, ha sido nuestra mesa rural del día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si alguien quiere comentar o decir algo, capaz que lo puede decir, y si no, de repente esperamos unos minutitos para empezar la siguiente mesa. Así que para acomodarnos del impacto, ¿verdad?